Hola amigos, soy yo otra vez y para los que no me conocen, me llamo Yana y soy una eslovena que vive aquí en México. Pues normalmente grabo muchas cosas que tienen que ver con México, pero esta vez pues me llegaron algunas peticiones que si puedo compartir un poquitito cómo suena esloveno. Entonces no voy a empezar con mi típico de Viva México. De todas maneras sí tengo, pues soy un vestuario que me encanta a mí mucho. Es una blusita de color rojo bordada que me lo compró Diego en las vacaciones pasadas en Cholula. No sé si alguien reconoce pues de qué es, no sé si bordado es de la región de Cholula o viene de otro lugar. Si alguien lo reconoce, que me lo comente por favor. Y luego tengo arretes de otra región que son de Oaxaca y son, ¿sí se ve, Diego? Sí, Son de Oaxaca, son de alebrijes, o sea, son jirafitas rojas. Y pues vamos a empezar con un poquitito de esloveno, como me pidió Leonardo. Ay, es todo un relajo ya de antemano. Le pido una disculpa por mi idioma, pero sí es muy, muy, muy complicado. Es un idioma que va al grupo de idiomas eslavas. ¿Eslavas? ¿Se dice? eslavos. Eslavos. Donde está también ruso, checo, eslovaco, polaco, todos esos idiomas, croata, serbio. Todos esos idiomas están en este grupo, que quiere decir que suenan pues muy parecido, pero yo entiendo la mayoría de expresiones, no todas, pero sí puedo entender algo, sabiendo, ¿no?, cómo suena esloveno. Y pues sí, es algo complicado. Somos nada más 2 millones de eslovenos, pero tenemos un esloveno que se llama un esloveno, no me supo decir Diego una palabra, no sé si alguien de ustedes lo sabe o de plano no existe. Un esloveno de libros o un esloveno propio que debe de hablarse tanto en la tele nacional como en radio nacional. Lamentablemente ya se está perdiendo porque pues como todo el idioma, los idiomas son vivos, ¿no? Y cambian y hay muchas palabras que los adaptamos de inglés como ustedes y pues ya no es lo mismo, ya no se habla correctamente. Tenemos singular para cuando hay una cosa, una persona. Tenemos dual cuando hay dos personas, por ejemplo, dos cosas. Y hay dos tipos de dual, depende si son dos mujeres es un tipo. Y si es hombre, mujer o dos hombres es el segundo tipo. Y luego tenemos plural. Y ya gente ya no sabe usar bien este dual cuando son dos, por ejemplo. Y además, para hacerle más divertido, dependiendo de la región, se usan a veces palabras específicas o es una manera específica de pronunciar las palabras. A veces se cortan, a veces todo suena con una letra. Por ejemplo, tenemos dialectos generales, que es Gorenska, Štajerska, Prekmurska, Primorska, Notranska, Dolenska, Lublanska, creo que son 6 o 7. O sea, 2 millones hablan alguno de estas 7, ¿no? Es difícil, pero pues nos ubicamos cuando no sabemos, pues yo tampoco sé algunos de esos y para nosotros nos podemos comunicar con el esloveno oficial. Pero sí, dependiendo, ya se imaginarán, dependiendo de la región donde viven. Por ejemplo, si están muy cerca de Italia, allá hay muchas palabras italianas, ellos hablan más cantadito, como suena el italiano. Y si están más cerca de Austria, donde hay alemán, pues tienen algunas palabras que vienen de allá. Si están cerca de Croacia, de las palabras que vienen de croata. Y lo que más pesado se nos hace los que viven cerca de Hungría, a esos no entendemos, casi no los entendemos. Pero bueno, vamos a empezar para que no van a decir mucha teoría y nada de las palabras. Vamos a empezar cómo nos estamos saludando. Vamos a empezar con la manera formal. En la mañana se saluda buenos días y se dice dobro jutro. Así se saluda, dobro jutro. O pues luego se puede decir menos formal si alguien ya conoces muy bien jutro, nada más jutro. O menos formal si alguien es tu amigo, Julio. Lluvia se dice
pues en muchas partes de Eslovenia, pero si por ejemplo eres de Steyerska dices zdravo. Y si vienes de Primorska, que está cerca de Italia, dices chao. O sea, ya vieron que sí es algo complicado. Y luego si en la mañana pues ya te despides, dices na svidanie. Eso es formal. O dices adiós. O hasta que dicen chao o dicen bye. No todo eso. Y luego, después de como las 10 o 11 de la mañana, ya se dice buenos días, pero ya buenos días para esta hora. Se dice dober dan. Dober dan, dober significa buen y dan pues día. Y jutro, que dije antes, es mañana, de hecho. Entonces dices dober dan, y no, dober dan, y te contestan dober dan. Y luego me acuerdo mucho que fuimos una vez con Diego a las montañas. Y allá se acostumbra que, pues, que saludas a todo el mundo, que lo encuentras, no sé, en las montañas nos saludamos, si no dices doberdan, si no dices dan. Estaba alguna ocasión, dan, 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 porque pasaron muchos. Eso es menos formal. Y otra vez estamos en las opciones de Julio, Zdravo, Chao, ¿no? Que son informales. Y luego, para la noche, se dice dober večer, y se contesta igual, dober večer, y otra vez las de informales, Julio, Zdravo o Chao, que sería pues hola, creo que sería equivalente a hola. Y cuando te vas en la noche dices lahko noč, lahko noč, o otra vez te despides con adiós o bye, pero no es tan común, o chao, si estás en Primorska. Entonces ya, con eso creo que ya se complica, pero lo formal es dobro jutro, dober dan, dober večer. Y pues para despedirse, na svidanie, si es durante el día, en la mañana o en la tarde, y lahko noč, si es en la noche. Eso es con formal. Pues con esto no pueden equivocarse, no van a ofender a nadie. Y pues si dicen lluvia o zdravo, los van a entender, aunque no, pues si hablan a personas de otra región, aunque ellos se saludan chao, y si ustedes dicen lluvia, igual los van a entender. Y adiós, pues también van a entender. Se ve un poquito menos formal, pero no hay mayor riesgo aquí. Pues, ¿qué les parece si intentamos a pedir algo en un restaurante o en una... Nosotros, allá se acostumbra mucho ir a tomar un café. No sé, nos gusta tomar café, tenemos muy rico café turco y además no es tan caro porque allá sí no es tan barato salir, ni siquiera tomar algo. Entonces tal vez por todo, ¿no? Se acostumbra a ir a tomar café. Entonces imagínense que entren a una cafetería en la mañana, ¿no? Saludan dobro jutro y la persona que atiende va a contestar dobro jutro, ¿no? Y ya se sientan y viene la persona a tomar la orden, ¿no? Y dice, allá ya se complica. ¿Qué boste? Es muy informal, ¿no? ¿Qué quieren tomar? O ¿qué želite? ¿Qué gustan? O s čim vam lahko postrežem? ¿Con qué les puedo servir? O a veces preguntan, ¿a že veste kaj boste? Ya saben que quieren, o sea, una variedad de cosas. Y pues luego buscan, digamos que van a pedir un café con crema batida. Café se dice cava, y uno se dice ena, entonces ena cava, pero hay que conjugarle. Les voy a conjugar eso. Ena cava, ene cave, eno cavo, eno cavo, pri eni cavi, zeno cavo. Así hay que conjugarle. Entonces se dice eno cavo. Y por favor se dice prosim. Eno cavo prosim. Y luego les van a preguntar, ¿lo quiere con leche o con crema o pues sin nada? Navadno kavica, aquí sí nosotros también usamos a veces diminutivo, aunque no es muy común, kavica es diminutivo para café. Navadno kavico es un café regular. Smetano
con la crema batida, alis mleko, ¿no? Y luego contestan, smetano prosim, ¿no? Con la crema, por favor. Y ya se va ¿no? la persona que les atiende y al ratito viene, ¿no? Y les pone lo que pidieron y tienen que decir jvala. A veces se les complica decir jvala, creo que Diego sufre mucho, dice jvala, no sé por qué con la W, se dice jvala con V de vaca. Es difícil, Jvala. ¿lo puedes repetir 2 veces? Jvala. ¿Otra vez? Jvala. Sí. No jvala, no. Jvala. 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 Luego ya toman su cafecito y si quieren la cuenta dicen rachun prosim. Por favor no muevan sus manitas porque pues en mi país se ve feo, porque si les digo qué significa si alguien habla así el mesero, pues así hablamos nosotros a los perros con las manos. Y no estoy criticando a los mexicanos, simplemente en mi cultura se ve feo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si no hay gente, pues levantas un poquito la voz. No se supone que está gritando, pero se dice rachun prosim. O esperen que el mesero pasa, ¿no? Y piden rachun prosim. Ya les traen su cuenta, su recibo. No, su cuenta. Y ya lo pagan. Ahí ya no se acostumbra a dejar la propina porque pues las personas que trabajan de meseros allá tienen un sueldo fijo. O sea, no como aquí en México, hasta que yo entendí como que un sueldo simbólico y luego ya lo complementan con sus propinas. No, o sea, es un sueldo normal. Y propina es algo pues que pagan los turistas o alguien que está muy a gusto con servicio. O sea, no es, y menos de 10%, o sea, no hay ninguna regla. Si no quieren dejar, no se va a ver feo ni nada, o sea, es lo más normal. Pero que te interrumpa, Yana. Al final te puedo hacer unas preguntas de unas palabras o expresiones que me gustan o que se me hacen chistosas. Sí, claro. Gracias. Entonces, pues si quieren, dejan propina y si no lo dejan y no pasa nada, o sea, es lo más normal, no van a ofender a nadie. Pues bueno, Diego, a ver tus preguntitas. Ahí va. Mi oración favorita y la única que me sé prácticamente, ¿cómo se dice en esloveno, Yana? ¿Cuánto cuestan los cacahuates? La pregunta, koliko stane kikiriki? Exacto. Otra vez, ¿cómo se dice gracias? Hvala, no hvala, hvala. Por favor. Prosim. De nada. Ni zakaj. Espera aquí. Pues tú quieres la cosa Informal. Por favor. Tukichaki. Me encanta. Tukichaki. O si no, puchakaj tukaj. No, mejor tukichaki. Igualmente. Enako. ¿Nos vamos? Agremo. Vámonos. Pues informal se contesta papeimo. Exacto. ¿Cómo dices? Ya está. O ya quedó. Lo sé que quieres decir, Evo. Exactamente. Evo. Pero no necesariamente todos lo van a decir así. Ok. ¿Cómo dices? ¿En serio? ¿Neta? Aris. Exactamente. ¿Y cómo contestas? Sí, neta. Ya, Aris. Ya, Aris. Ok. ¿Cuál me falta? Perdón, es que estoy enfermo, no puedo hablar mucho, sí, pero... Sí, por ejemplo, es ya. También se puede decir da, pero eso es muy formal. No lo usamos casi. Ya. Sí se dice. Ya. ¿Y no? Ne. ¿Y cerveza? Pivo. Muy importante el pivo. Pivo. ¿Cómo van a pedir una cerveza? Eno pivo prosim. Eno pivo lashko prosim. Eno lashko pivo prosim. Perdón, es que lashko es, según yo, la mejor cerveza de Eslovenia. O eno union pivo prosim. No. Si le van al otro, es union. Exacto. Híjole, creo que me faltó alguna expresión o palabra que me gustaba, ¿te acuerdas? Que yo... Pues no lo sé. Ya sé. Para buscar el baño de los hombres, como no sé cómo decir baño, siempre buscaba la palabra moshki. No. Es que eso es riesgoso, te pueden entender mal. Que si buscas a hombres. Es que hay un letrero que dice moshki, que significa hombres, y así podías saber dónde estaba el baño. Sí lo sé, pero pues pueden pensar otra cosa. Se nos acabó el tiempo, ya. Pues le voy a decir del baño, ¿no? Sí. Pero luego si les contestan tampoco van a entender. ¿Qué moshko stranišče, prosim? Uy. Yo creo que ya van a tener problemas del baño. Pues sí. Bueno, por lo mismo dice Diego Moshki. Bueno, espero que les gustó el video. Expliqué nada más las cosas muy básicas porque ya se nos acabó el tiempo.
Pero si les si gustan, pues puedo grabar otro. Díganme qué les gustaría escuchar. Tal vez les puedo dar un trabalenguas y pueden intentar a pronunciarle. O no sé, díganme qué les sonó chistoso o qué quieren que grabe en otra ocasión. Pues si todavía no son parte de mi familia de YouTube, activen la campanita abajo del video o esperen casi hasta el final del video donde aparece un postrecito esloveno y así les van a llegar notificaciones de una manera gratuita siempre cuando subimos un nuevo contenido. Los veo aquí en otra ocasión. Bye. Adiós.